Paloma estaba sentada en la banqueta de la colonia Roma, con su ropa manchada y el cabello despeinado. Había perdido su trabajo en la oficina hace 3 meses, y desde entonces, todo había ido de mal en peor. Su novio Ricardo se acercó con sus amigos, todos vestidos con ropa cara y relojes brillantes. «Órale, miren quién está aquí», gritó Ricardo, señalándola con el dedo. «Mi princesa esperándome en la calle como siempre». Sus amigos se rieron. Paloma sintió como la cara se le ponía roja de la vergüenza. «Ricardo, por favor», susurró ella, levantándose lentamente. «¿Por favor qué? ¿Que te ayude otra vez?» «Ya no, Paloma. Ya me cansé de mantenerte. Consíguete un trabajo de verdad o búscate a otro que te aguante». Las palabras de Ricardo fueron como puñaladas. Llevaban juntos 2 años, y cuando ella tenía dinero, siempre había compartido todo con él. «Mira, Paloma», dijo Ricardo, sacando su teléfono nuevo. «Esto cuesta más de lo que tú ganas en 6 meses. Bueno, si trabajaras». Sus amigos volvieron a reírse. Uno de ellos grabó con su celular mientras Ricardo siguió humillándola. «Eres una mantenida, una mujer sin futuro. ¿Sabes qué? Se acabó. Ya no quiero verte más». Paloma sintió lágrimas en los ojos, pero no iba a llorar frente a ellos. «Está bien, Ricardo. Si eso es lo que piensas de mí, mejor terminemos aquí». «Perfecto. Al fin dijiste algo inteligente». Ricardo se volteó hacia sus amigos. «Vámonos, muchachos. Aquí ya no hay nada que hacer». Se fueron riéndose y dejaron a Paloma sola en la calle. Ella se quedó parada ahí por un momento, viendo cómo desaparecían entre la gente. Por primera vez en meses, sintió algo diferente a la tristeza. Sintió coraje. Paloma regresó a su pequeño departamento en la Doctores. Era un lugar humilde, pero era suyo. Al subir las escaleras, encontró a la señora Carmen, la portera, esperándola con un sobre en las manos. «Paloma, llegó esto para ti. Un señor muy elegante lo trajo. Dijo que era urgente». El sobre era de papel caro, con su nombre escrito en letras doradas. Paloma lo abrió con cuidado. Adentro había una carta formal de un despacho de abogados en Polanco. «Estimada señorita Paloma Vega Rivera, nos es grato informarle que debe presentarse en nuestras oficinas el día de mañana a las 10:00 am para un asunto de suma importancia relacionado con su herencia familiar. Atentamente, licenciado Fernando Mendoza». Paloma leyó la carta 3 veces. ¿Herencia? Ella no tenía familia rica. Sus papás habían muerto cuando era niña y había crecido con su abuela, que tampoco tenía dinero. Debe ser un error, pensó, pero algo en su corazón le decía que fuera. Al día siguiente, Paloma se puso su mejor vestido, el único que tenía sin manchas, y tomó el metro hacia Polanco. Las oficinas del licenciado Mendoza estaban en un edificio impresionante de vidrio y acero. La recepcionista la miró con cierto desprecio por su apariencia, pero cuando Paloma dio su nombre, la actitud cambió completamente. «Señorita Vega, el licenciado la está esperando, por favor pase». El licenciado Mendoza era un hombre mayor, de traje impecable y lentes dorados. Su oficina tenía vista a toda la ciudad. «Señorita Vega, tome asiento. Lo que tengo que decirle cambiará su vida para siempre». Paloma se sentó en el borde de la silla, nerviosa. Su abuela, Esperanza Rivera, no era quien usted creía que era. Su abuela Esperanza, continuó el licenciado, era la heredera de una de las fortunas más grandes de México, pero hace muchos años decidió renunciar a todo y vivir como una persona común. Paloma no podía creer lo que escuchaba. «Eso es imposible. Mi abuela vendía tacos en la esquina de Tepito. Vivíamos con lo mínimo». El licenciado sonrió y abrió un folder grueso. Su abuela era dueña de la cadena de restaurantes Tradición Mexicana, de 3 hoteles en la Riviera Maya, de un edificio completo en Santa Fe y de varias propiedades en el centro histórico. Todo lo puso a nombre de una fundación que administré durante años, esperando a que usted cumpliera 25 años. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Había cumplido 25 años la semana pasada. ¿Por qué no me dijo nada? Ella quería que usted aprendiera el valor del trabajo y de la humildad. Dejó instrucciones muy claras. Solo podría acceder a la herencia si demostraba tener buen corazón y no dejarse corromper por el dinero fácil. El licenciado puso sobre el escritorio una chequera y varios documentos. Tiene 2 opciones, señorita Vega. Puede tomar todo el dinero ahora. Son aproximadamente 500 millones de pesos. O puede empezar poco a poco,
administrando los negocios y aprendiendo sobre ellos. Paloma pensó en Ricardo, en cómo la había humillado el día anterior. Podría llamarlo ahora mismo, restregarle en la cara todo ese dinero, pero recordó las palabras de su abuela. El dinero no te hace mejor persona, mijita. Lo que tienes en el corazón es lo que cuenta. Quiero empezar poco a poco, dijo finalmente. Quiero aprender. El licenciado sonrió con aprobación. Su abuela sabía que tomaría la decisión correcta. Empezaremos con el restaurante más pequeño de la cadena. Está en la Condesa, pero está a punto de cerrar porque no ha tenido un buen administrador. Le entregó las llaves y una tarjeta bancaria. Aquí tiene 100,000 pesos para empezar. Demuestre que puede hacer que el restaurante funcione y gradualmente irá teniendo acceso a más. El restaurante, tradición mexicana, Condesa, estaba en una esquina bonita, pero por dentro era un desastre. Las mesas estaban sucias, la cocina era un caos, y solo quedaban 2 empleados, María, la cocinera, y José, el mesero. Discúlpeme, señorita, dijo María, ¿pero usted es la nueva dueña? Porque no ha venido nadie en 2 meses, y ya no sabemos si vamos a seguir trabajando. Paloma se quitó su suéter y se arremangó la blusa. Sí, soy la nueva dueña, y vamos a hacer que este lugar sea el mejor restaurante de la Condesa, pero necesito que me ayuden. ¿Están conmigo? María y José se miraron y sonrieron. Claro que sí, patrona. Durante las siguientes 2 semanas, Paloma trabajó día y noche. Limpió mesas, ayudó en la cocina, atendió clientes, aprendió las recetas tradicionales que su abuela había creado. Poco a poco, el restaurante empezó a mejorar. Una tarde, mientras Paloma estaba organizando las cuentas en una mesa del restaurante, escuchó voces familiares en la entrada. Era Ricardo con sus amigos, los mismos que se habían burlado de ella. «Este lugar se ve bien», dijo uno de ellos. «Dicen que la comida está buenísima». Paloma se levantó y se dirigió hacia ellos con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿mesa para 4?» Ricardo la miró extrañado. «¿Paloma? ¿Qué haces aquí? ¿Ahora trabajas de mesera?» «Algo así», respondió ella sin perder la sonrisa. «Por favor, síganme». Los llevó a la mejor mesa del restaurante. Ricardo no podía dejar de mirarla. Se veía diferente, más segura, más elegante, aunque llevara el uniforme del restaurante. «Paloma», le dijo en voz baja, «después de que salgamos podemos hablar. He pensado mucho en nosotros. Estoy trabajando, Ricardo. ¿Ya decidieron qué van a ordenar?» Durante los siguientes meses, Paloma se dedicó completamente al restaurante. Estudió administración en las noches, aprendió sobre marketing digital y mejoró los menús. El restaurante empezó a llenarse todos los días. El licenciado Mendoza la visitaba cada mes para revisar los progresos. «Excelente trabajo, señorita Vega. Su abuela estaría orgullosa. El restaurante ha triplicado sus ganancias». «Gracias, licenciado. He aprendido mucho. Está lista para el siguiente nivel. Quiero que conozca el hotel en Tulum». Paloma había trabajado tan duro que casi se había olvidado de que tenía otros negocios. El hotel en Tulum era impresionante. 50 habitaciones frente al mar, un spa y 3 restaurantes. «Este lugar ha estado perdiendo dinero», explicó el licenciado. «El administrador anterior no era honesto. Necesita a alguien que lo entienda desde adentro». Paloma aceptó el desafío. Dejó a María encargada del restaurante de la Condesa y se mudó temporalmente a Tulum. En Tulum, Paloma descubrió que su abuela no solo había sido una empresaria exitosa, sino también una mujer que había ayudado a muchas personas. El hotel empleaba a familias completas de la comunidad maya local y había programas de becas para los hijos de los trabajadores. «Su abuela era como una madre para nosotros», le dijo Elena, la supervisora de limpieza. «Cuando mi hijo se enfermó, ella pagó todos los gastos del hospital. Nunca nos pidió nada a cambio». Paloma empezó a entender por qué su abuela había querido que ella aprendiera gradualmente. No se trataba solo del dinero, sino de la responsabilidad hacia todas las personas que dependían de esos negocios. Trabajó durante 6 meses para mejorar el hotel, implementó nuevos programas de capacitación, mejoró las instalaciones y desarrolló alianzas con agencias de turismo sustentable. Una noche, mientras revisaba los reportes financieros en la terraza del hotel, recibió una llamada de María. «Patrona, necesita regresar a México.
Ricardo ha estado viniendo al restaurante todos los días preguntando por usted. Dice que es urgente. Paloma regresó a México en su coche nuevo, un Toyota que había comprado con sus primeras ganancias legítimas. Ya no era la misma mujer que había sido humillada en la calle hace un año. Al llegar al restaurante, encontró a Ricardo esperándola en la puerta. Se veía nervioso y llevaba flores. Paloma, por favor, necesitamos hablar. Ella lo invitó a pasar y se sentaron en una mesa apartada. He estado pensando mucho, comenzó Ricardo. Me porté como un idiota contigo. Perdóname. Quiero que regresemos. Paloma lo miró en silencio por un momento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Ricardo? Me di cuenta de que te extraño y además, bueno, he visto que este restaurante es muy exitoso. Podríamos ser socios. Yo tengo contactos. Podría ayudarte a expandir el negocio. Paloma sonrió tristemente. Ahora entendía que Ricardo no había cambiado en absoluto. Ricardo, este restaurante es mío. Lo levanté con mi trabajo. No necesito socios. Vamos, Paloma, no exageres. Un restaurante pequeño no puede darte tanto dinero. Ricardo se inclinó hacia adelante con una sonrisa que antes la había enamorado, pero que ahora le parecía falsa. Mira, te propongo algo. Yo invierto en tu restaurante, lo expandimos y dividimos las ganancias. Con mis contactos podríamos abrir 5 restaurantes más en un año. Paloma sintió ganas de reírse. Si Ricardo supiera que ella ya tenía una cadena de restaurantes, 3 hoteles y propiedades valuadas en cientos de millones. ¿Y qué tendrías que invertir tú?, preguntó ella, curiosa por escuchar su respuesta. Bueno, yo tengo mi experiencia en ventas, mis contactos en redes sociales, y podría conseguir un préstamo de unos 200,000 pesos. Paloma recordó que el día anterior había autorizado una inversión de 5 millones de pesos para renovar uno de sus hoteles. Ricardo, agradezco tu oferta, pero no estoy interesada. La cara de Ricardo cambió inmediatamente. ¿Sabes qué, Paloma? Te está llegando el éxito a la cabeza. ¿Crees que porque tienes un restaurantito ya eres una empresaria importante? Se levantó bruscamente. Cuando fracases no vengas corriendo a buscarme. Después de que Ricardo se fue, Paloma se sintió liberada. Ya no tenía dudas sobre el tipo de persona que él era. El licenciado Mendoza la visitó esa misma semana. Señorita Vega, ha demostrado ser una administradora excepcional. Es momento de que conozca todos sus negocios. Durante los siguientes días, visitaron las propiedades una por una. Los 2 hoteles restantes en la Riviera Maya, el edificio de oficinas en Santa Fe, las casas en renta en el centro histórico y los otros restaurantes de la cadena. En total, explicó el licenciado, sus propiedades generan ganancias netas de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. Paloma casi se desmaya al escuchar la cifra. 3 millones, cada mes, y eso sin contar el dinero que está en inversiones bancarias. Su abuela fue muy inteligente con sus ahorros. Paloma pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero, pero también pensó en toda la gente que trabajaba en sus negocios, en las familias que dependían de esos empleos. Licenciado, quiero crear un fondo de becas más grande y quiero mejorar los salarios de todos los empleados. Con el control total de sus negocios, Paloma se transformó completamente. Tomó cursos de administración empresarial, contrató consultores especializados y desarrolló planes de crecimiento sustentable para cada propiedad, pero nunca se olvidó de sus raíces. Siguió visitando personalmente cada negocio, conociendo a los empleados por sus nombres y asegurándose de que todos tuvieran buenas condiciones de trabajo. Una tarde, mientras estaba en el hotel de Tulum revisando los nuevos programas ambientales, recibió una llamada de María. Patrona, no va a creer lo que está pasando aquí. ¿Qué ocurre, María? Ricardo vino con unos señores. Dice que compró el local de al lado y va a abrir un restaurante para competir con nosotros. Está diciéndole a todo el mundo que usted le robó la idea del negocio. Paloma suspiró. Ricardo nunca aprendería. No te preocupes, María. Déjalo que haga lo que quiera. Pero cuando colgó el teléfono, Paloma ya tenía un plan. Ricardo abrió su restaurante Auténtica Tradición justo al lado del de Paloma. Copió el menú, la decoración y hasta intentó contratar a los empleados de Paloma con oferios más altos. Vamos a ver quién es mejor empresario, le dijo a José cuando el mesero rechazó su oferta. Durante las primeras semanas, el restaurante de Ricardo tuvo algunos clientes atraídos por la curiosidad y los precios más bajos.
Pero pronto los problemas comenzaron. La comida no tenía el mismo sabor porque Ricardo había contratado cocineros baratos. El servicio era malo porque no había capacitado bien a los meseros. Y los precios bajos significaban que no podía mantener la calidad de los ingredientes. Mientras tanto, Paloma implementó un programa de lealtad para sus clientes, mejoró el servicio de delivery y organizó eventos culturales en las noches. El secreto, le dijo a María, no es competir bajando precios, es ofrecer algo que nadie más puede ofrecer, calidad y servicio genuino. Al cabo de 3 meses, el restaurante de Ricardo estaba medio vacío, mientras que el de Paloma tenía lista de espera los fines de semana. Una noche, Ricardo apareció en el restaurante de Paloma. Se veía cansado y preocupado. Paloma, necesito hablar contigo. Ella lo llevó a la oficina en el segundo piso. Mi restaurante no está funcionando, admitió Ricardo. Estoy perdiendo dinero cada día. Mis inversionistas me están presionando. Paloma no dijo nada, esperando a que continuara. Sé que cometí errores contigo, pero podríamos unirnos, cerrar mi restaurante y trabajar juntos en el tuyo. Te prometo que esta vez será diferente. ¿Qué te hace pensar que querría trabajar contigo?, preguntó Paloma. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque tuvimos algo bueno antes, y porque yo puedo aportar. ¿Qué puedes aportar, Ricardo? ¿Deudas? ¿Mala reputación con los proveedores? ¿Empleados mal capacitados? Ricardo se quedó callado. La respuesta es no, Ricardo, pero te voy a hacer una oferta diferente. Paloma se levantó y fue hacia el ventanal que daba a la calle. Desde ahí podía ver el restaurante de Ricardo, con apenas 2 mesas ocupadas. Te voy a comprar tu restaurante, dijo sin voltear. ¿Qué? Te ofrezco 800,000 pesos. Es más de lo que vale, pero es suficiente para que pagues tus deudas y te quede algo. Ricardo no podía creer lo que escuchaba. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Paloma finalmente se volteó y lo miró directamente a los ojos. Ricardo, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Mendoza, soy Paloma. Quiero comprar el local de al lado. Prepare el contrato para mañana. Ricardo estaba en shock. ¿Licenciado Mendoza? ¿El del despacho en Polanco? ¿Cómo lo conoces? Es mi abogado personal. ¿Tu abogado personal? Paloma, ¿qué está pasando aquí? Paloma se sentó frente a Ricardo y decidió que era hora de decirle la verdad. ¿Recuerdas el día que me dejaste en la calle? ¿Cuando me dijiste que era una mantenida sin futuro? Ricardo asintió, incómodo. Ese mismo día recibí una carta de un despacho de abogados. Mi abuela, que murió hace 5 años, me había dejado una herencia, pero solo podía acceder a ella cuando cumpliera 25 años. Los ojos de Ricardo se abrieron enormemente. ¿Una herencia? ¿De cuánto? De aproximadamente 500 millones de pesos. Ricardo se quedó sin aire. ¿500 millones? Propiedades, hoteles, restaurantes, inversiones. Mi abuela era dueña de todo esto, pero vivió humildemente para enseñarme el valor del trabajo. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. ¿Y yo? ¿Yo te dejé por pobre? No me dejaste por pobre, Ricardo. Me dejaste porque soy pobre de corazón cuando las cosas se ponían difíciles. El dinero solo reveló quién eras realmente. Paloma se levantó. Mi oferta sigue en pie. 800 pesos por tu restaurante. Es más de lo que cualquiera te daría. Ricardo aceptó la oferta de Paloma. Con ese dinero pagó sus deudas y se mudó a Guadalajara, donde su familia le consiguió un trabajo en una empresa. Antes de irse fue a despedirse de Paloma. Si hubiera sabido, comenzó a decir, si hubieras sabido que tenía dinero, habrías actuado diferente. Lo interrumpió Paloma. Pero ese es exactamente el problema, Ricardo. El amor verdadero no cambia según la cuenta bancaria. Ricardo se quedó callado por un momento. ¿Crees que podríamos intentarlo otra vez? Ahora que lo sé todo. Paloma sonrió con tristeza. Ricardo, tú no me amas a mí. Te enamoras de mi dinero. Y yo ya no soy la misma persona que era cuando estábamos juntos. 2 años después, Paloma había expandido sus negocios por todo México. Había creado un fondo de becas que ayudaba a cientos de jóvenes a estudiar, y sus empresas eran reconocidas por sus prácticas laborales justas. En una entrevista para una revista de negocios, le preguntaron cuál había sido la lección más importante de su vida. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que haces con lo que tienes, y que las personas que te aman solo cuando tienes éxito,
En realidad, nunca te amaron. Paloma siguió soltera, enfocada en sus negocios y en ayudar a otros. Había aprendido que era mejor estar sola que con alguien que solo la quería por conveniencia, y aunque Ricardo intentó contactarla varias veces a lo largo de los años, ella nunca respondió. Había cerrado esa puerta para siempre y había abierto muchas otras hacia un futuro que ella misma había construido. Su abuela había tenido razón. El dinero no te hace mejor persona, pero puede revelarte quiénes son las mejores personas a tu alrededor. Y a veces, la mayor riqueza es descubrir que tienes la fuerza para estar bien por ti misma. Epílogo. 5 años. Después, el encuentro fortuito. 5 años habían pasado desde que Paloma cerró la puerta a su pasado con Ricardo. La mujer que ahora caminaba por las calles de París no guardaba ningún parecido con aquella joven desesperada que había sido humillada en la colonia Roma. Vestía un elegante abrigo negro y llevaba una maleta de cuero mientras se dirigía hacia el hotel, donde se hospedaría durante la Conferencia Internacional de Turismo Sustentable. Paloma había sido invitada como ponente principal para hablar sobre su modelo de negocios responsables. Sus hoteles en la Riviera Maya se habían convertido en un ejemplo mundial de turismo ecológico, y su cadena de restaurantes Tradición Mexicana ya tenía presencia en 12 ciudades de México y había abierto su primera sucursal internacional en París precisamente. Mientras esperaba un taxi frente al aeropuerto Charles de Gaulle, escuchó una voz familiar que la hizo voltear. ¿Paloma? ¿Paloma Vega? Era Sofía, una compañera de la universidad que no había visto en años. Estaba acompañada de un hombre que Paloma reconoció inmediatamente, aunque parecía haber envejecido más de lo esperado. «No lo puedo creer, Paloma», exclamó Sofía corriendo hacia ella para abrazarla. «¿Qué haces en París?» «Trabajo», respondió Paloma con una sonrisa genuina. «¿Y ustedes?» «Es nuestra luna de miel», dijo Sofía tomando del brazo al hombre. «¿Te acuerdas de Ricardo? Nos casamos hace una semana». El reencuentro. Ricardo parecía incómodo, evitando el contacto visual directo con Paloma. Se veía más delgado, con algunas canas prematuras y una expresión que revelaba años de decepciones. «Hola, Paloma», murmuró, extendiendo una mano temblorosa. «Hola, Ricardo. Felicidades por su boda», respondió Paloma con sincera cordialidad, estrechando su mano brevemente. Sofía, ajena a la historia entre ellos, estaba eufórica. «Ay, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Sabes? Ricardo me ha contado que ustedes salieron hace años. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad?» «Sí, muy pequeño», sonrió Paloma. «¿Van a estar muchos días en París?» «Solo una semana», respondió Sofía. «Ricardo consiguió un paquete turístico barato. Hemos estado ahorrando durante 2 años para este viaje». Paloma notó cómo Ricardo se encogía ligeramente ante el comentario sobre el paquete barato. Algunos hábitos nunca cambiaban. Aún le molestaba que se hablara públicamente de sus limitaciones económicas. «Bueno, espero que disfruten mucho la ciudad», dijo Paloma, tomando su maleta. «Yo tengo que irme a mi hotel». «¿En cuál te hospedas?», preguntó Sofía con curiosidad. «En el Ritz». Sofía abrió los ojos sorprendida. Ricardo palideció visiblemente. «¡Wow! Debe costarte una fortuna. ¿En qué trabajas ahora?» «Tengo algunos negocios», respondió Paloma modestamente. En ese momento llegó su taxi, un Mercedes negro conducido por un chofer uniformado que bajó para tomarle el equipaje. «Madame Vega, bonjour, je suis Philippe, votre chauffeur». «Merci, Philippe», respondió Paloma en francés fluido. Sofía y Ricardo observaron en silencio mientras el chofer colocaba cuidadosamente el equipaje en el maletero y le abría la puerta a Paloma. «Que tengan un viaje maravilloso», les dijo Paloma antes de subir al auto. París es una ciudad mágica para los recién casados, el hotel y los recuerdos. En el trayecto hacia el hotel, Paloma reflexionó sobre el encuentro. No había sentido rencor al ver a Ricardo, solo una extraña sensación de observar a un desconocido que alguna vez creyó conocer. Era evidente que él había reconocido las señales de su nueva situación económica: el chofer privado, el hospedaje en el Ritz, su desenvoltura al hablar francés. Probablemente en ese momento estaba explicándole a Sofía quién era realmente la mujer que acababan de conocer. No se equivocaba. En el taxi barato que los llevaba a su hostal en el Distrito 19,
Ricardo permanecía en silencio mientras Sofía hablaba emocionada sobre la casualidad del encuentro. Se veía muy bien, ¿verdad? Y qué elegante. Debe ganar muy bien en su trabajo. Me dijiste que trabajaba en un restaurante cuando salían. Ricardo finalmente habló con voz ronca. Sofía, hay algo que no te he contado sobre Paloma. La conferencia. Al día siguiente, Paloma se encontraba en el escenario principal del Centro de Convenciones de París, frente a una audiencia de más de 1000 empresarios, académicos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. Vestía un traje sastre azul marino y hablaba con la confianza de alguien que había aprendido a comandar respeto a través de resultados, no de dinero. El turismo sustentable no es solo una moda, decía desde el podio. Es una responsabilidad hacia las comunidades que nos abren sus puertas y hacia el planeta que compartimos. En nuestros hoteles de la Riviera Maya, el 80% de nuestros empleados son originarios de las comunidades locales y hemos implementado programas de capacitación que les permiten crecer profesionalmente sin tener que migrar a las grandes ciudades. La presentación incluía datos impresionantes. Sus hoteles habían reducido su huella de carbono en un 60% en los últimos 3 años. Habían creado 200 empleos directos y 50 indirectos, y su programa de becas había permitido que 800 jóvenes de familias de bajos recursos accedieran a educación superior. Pero el éxito no se mide solo en ganancias, continuó. Se mide en el impacto positivo que generamos en la vida de las personas. Cuando una empresa crece, debe asegurarse de que su comunidad crezca con ella. Entre el público, en las últimas filas, se encontraba Ricardo. Había conseguido un pase de día para la conferencia después de una noche en vela investigando sobre Paloma en Internet. Lo que había descubierto lo había dejado devastado. La investigación de Ricardo. La noche anterior, después de confesar a Sofía la verdadera historia de su relación con Paloma, Ricardo había pasado horas frente a la computadora del hostal, leyendo artículo tras artículo sobre la mujer que había dejado escapar. Paloma Vega Rivera, la empresaria mexicana que revoluciona el turismo sustentable. De mesera a magnate, la historia de superación de Paloma Vega. Forbes incluye a Paloma Vega en su lista de mujeres más poderosas de América Latina. Cada artículo era como una puñalada. Las fotografías la mostraban en galas benéficas, reuniones con presidentes de países centroamericanos, conferencias en universidades prestigiosas. Una en particular lo había impactado. Paloma entregando llaves de casas nuevas a familias damnificadas por un huracán en Quintana Roo, sonriendo genuinamente mientras abrazaba a los niños. Su patrimonio se estima en más de 800 millones de pesos. Había leído en voz alta, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de asombro y decepción. ¿Y tú la dejaste? ¿Por pobre?, le había preguntado su esposa. Yo no sabía. Ella vivía en un departamento pequeño. No tenía trabajo. Ricardo, lo había interrumpido Sofía. Tú me dijiste que la habías dejado porque era una mantenida que no quería trabajar. Esa había sido una noche muy larga para el matrimonio. El momento de la verdad. Después de la conferencia, se organizó un cóctel para los asistentes. Paloma estaba conversando con el ministro de Turismo de Francia cuando vio a Ricardo acercarse nerviosamente. «Disculpe, ministro, ¿me permite un momento?», dijo Paloma en francés perfecto. Se acercó a Ricardo, quien parecía completamente fuera de lugar en su traje barato entre el público de empresarios internacionales. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». «Yo quería escuchar tu conferencia. Paloma, necesito hablar contigo». Ella lo guió hacia una terraza más privada, lejos del bullicio del evento. «Investigué sobre ti anoche», comenzó Ricardo, con lágrimas en los ojos. «Vi todo lo que has logrado, todo lo que eres ahora, y me di cuenta de lo estúpido que fui». «Ricardo, no, déjame terminar, por favor». Su voz se quebró. «No solo perdí a la mujer más increíble del mundo, perdí la oportunidad de ser parte de algo grandioso, de aprender de ti, de crecer contigo». Paloma lo escuchó en silencio. «He vivido estos 5 años lamentándome, saltando de trabajo en trabajo, culpando a todo el mundo por mis fracasos. Y anoche, viendo todo lo que has construido, me di cuenta de que el problema siempre fui yo». «¿Y Sofía?», preguntó Paloma. Ricardo bajó la cabeza. «Sofía es una buena mujer. Se merece algo mejor que un hombre que se casó con ella mientras pensaba en otra».
La respuesta de Paloma. Paloma se acercó a la barandilla de la terraza, observando las luces de París que comenzaban a encenderse con el atardecer. Ricardo, cuando me dejaste en esa calle hace 5 años, pensé que era el peor momento de mi vida, pero ahora me doy cuenta de que fue el mejor. Él la miró sin entender, porque me obligó a descubrir quién era realmente cuando estaba sola, sin depender de la aprobación de nadie, sin necesidad de demostrarle a nadie mi valor. Se volteó para mirarlo directamente. Tú dices que perdiste la oportunidad de ser parte de algo grandioso, pero yo no construí esto para impresionar a nadie. Lo construí porque descubrí que tenía la capacidad de hacerlo, y más importante, la responsabilidad de hacerlo bien. Ricardo asintió, limpiándose las lágrimas. Si realmente has aprendido algo de esto, continuó Paloma, entonces ve y sé el esposo que Sofía se merece. Ella no tiene la culpa de tus errores pasados, y no se merece pagar por ellos. ¿Y nosotros? No hay ninguna posibilidad. Paloma sonrió con ternura, pero también con firmeza. Ricardo, nosotros nunca fuimos nosotros. Fuimos 2 personas que se conocieron en un momento difícil y confundieron la necesidad con el amor. Yo he aprendido la diferencia. El verdadero amor. Como si hubiera sido llamado por el destino, en ese momento sonó el teléfono de Paloma. La pantalla mostraba una foto de un hombre moreno, de sonrisa amable y ojos inteligentes. «Disculpa un momento», le dijo a Ricardo, y contestó con una sonrisa inmediata. «Hola, mi amor. Sí, la conferencia fue muy bien. ¿Cómo está María Elena? Dale un beso de mi parte. Yo también te amo». Colgó y se volteó hacia Ricardo, que había observado la transformación en su rostro durante la llamada. «¿Tu novio?», preguntó. «Mi esposo», respondió Paloma, mostrándole un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «Nos casamos hace 6 meses». Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Se llama Alejandro. Es pediatra. Lo conocí hace 2 años cuando doné un hospital en Chiapas». Los ojos de Paloma brillaron al hablar de él. Él trabajaba ahí desde hacía 5 años, atendiendo niños indígenas que no tenían acceso a servicios médicos. ¿Él sabía quién eras cuando te conoció?» Paloma se rió suavemente. «Cuando me conoció, pensó que era una de las enfermeras voluntarias. Estuvo cortejándome durante 3 meses sin saber que yo había financiado el hospital donde trabajaba. Y cuando se enteró, el día que le propuse matrimonio». Ricardo la miró sorprendido. «Sí, yo le propuse matrimonio a él, porque había aprendido que cuando encuentras algo valioso, no esperas a que llegue a ti, lo persigues». La lección final. Paloma tomó su bolso, preparándose para regresar al evento. «Ricardo, la última vez que hablamos te dije que habías perdido la oportunidad de amar a la mujer correcta, pero me equivoqué». Él la miró esperanzado. «No perdiste la oportunidad de amarme a mí, perdiste la oportunidad de amarte a ti mismo lo suficiente como para ser una mejor persona». Se acercó y le puso una mano en el hombro. «Alejandro me ama no porque tenga dinero, sino a pesar de tenerlo. Me ama por cómo trato a la gente, por mis valores, por mis sueños, y cuando me mira, no ve una cuenta bancaria, ve a alguien con quien quiere construir una vida. Pero él es doctor, seguramente gana bien». Alejandro regaló su consulta privada en México cuando decidió trabajar en Chiapas. «Gana menos en un año de lo que yo gasto en un día en mis negocios». Paloma sonrió. «Y es el hombre más rico que conozco, porque es rico en todo lo que realmente importa». El regreso a casa. Una semana después, Paloma estaba de regreso en México. Su avión privado aterrizó en el aeropuerto de Cancún, donde la esperaba Alejandro con María Elena, la hija de 5 años de él de un matrimonio anterior que había terminado cuando su primera esposa murió de cáncer. «Madrina Paloma», gritó la niña, corriendo hacia ella. Paloma la levantó en brazos, besándola en las mejillas. María Elena había empezado a llamarla madrina desde que se conocieron, y Paloma había adoptado el título con orgullo. «¿Me trajiste algo de París?», preguntó la niña con picardía. «Puede ser», respondió Paloma, guiñándole un ojo. Alejandro se acercó y la besó suavemente. «Te extrañé», murmuró contra sus labios. «Y yo a ustedes». En el trayecto hacia su casa en Playa del Carmen, Paloma les contó sobre la conferencia, los nuevos contactos que había hecho y las oportunidades de expansión que se habían presentado, pero no mencionó el encuentro con Ricardo. Ese capítulo de su vida estaba cerrado,
y no veía la necesidad de abrir viejas heridas. La nueva propuesta. Esa noche, después de que María Elena se durmiera, Paloma y Alejandro se sentaron en la terraza de su casa, mirando el mar Caribe bajo la luz de la luna. «Tengo una propuesta para ti», dijo Paloma, tomando la mano de su esposo. «¿De trabajo? ¿De vida?». Se volteó para mirarlo. «Quiero que adoptemos a María Elena oficialmente». Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás segura? Es una responsabilidad enorme, y tú tienes tantos compromisos». «Precisamente por eso. Mis compromisos son importantes, pero ella es más importante. Quiero que seamos una familia oficial». Alejandro sintió lágrimas en los ojos. «¿Y qué tal si tenemos hijos propios? Los amaré igual, pero María Elena llegó primero a mi corazón. Y quiero que sepa que nunca será menos importante que cualquier otro hijo que tengamos». Se besaron bajo las estrellas, sellando no solo su amor mutuo, sino también el compromiso de construir una familia basada en el amor verdadero, no en las apariencias o las conveniencias. El legado de la abuela. Al mes siguiente, Paloma organizó una reunión especial en el restaurante original de la Condesa. Había invitado a todos los empleados de sus empresas, desde María y José, que ahora dirigían toda la división de restaurantes, hasta Elena de Tulum, que se había convertido en la directora general de operaciones hoteleras. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó Paloma, de pie frente a más de 200 personas que habían llegado desde diferentes ciudades. «Hace 6 años, cuando mi abuela murió, me dejó una carta que solo pude leer hasta ahora». Sacó un sobre amarillento de su bolso. «Mi abogado me la entregó la semana pasada, con instrucciones de abrirla solo cuando hubiera demostrado que podía manejar responsablemente lo que ella me había dejado». Comenzó a leer. «Mi querida Paloma, si estás leyendo esta carta, significa que has aprendido lo que yo más quería enseñarte. El dinero es una herramienta, no un objetivo. Las empresas son medios para crear oportunidades, no solo para generar ganancias. Pero hay algo más que quiero que sepas. Esta fortuna no comenzó conmigo, comenzó con tu bisabuela, una mujer zapoteca que vendía textiles en los mercados de Oaxaca. Ella ahorró cada peso durante 50 años, no para enriquecerse, sino para darle una mejor vida a sus hijos. Tu bisabuelo tomó esos ahorros y abrió una pequeña fonda que sirvió comida gratis a los trabajadores durante la Revolución. Cuando terminó la guerra, esos mismos trabajadores se convirtieron en sus primeros clientes leales. Cada generación de nuestra familia ha tenido la responsabilidad de hacer crecer este legado, no para nosotros mismos, sino para crear oportunidades para otros. Ahora esa responsabilidad es tuya. Usa este dinero para cambiar vidas, no solo para vivir bien. Y cuando llegue el momento, asegúrate de que quien te siga entienda que la verdadera riqueza se mide en las sonrisas que ayudas a crear, no en los números de tu cuenta bancaria. Con todo mi amor y mi confianza en ti, tu abuela Esperanza. PD. En el sótano de la casa de Tepito encontrarás una caja roja. Adentro está el primer peso que ganó tu bisabuela. Guárdalo siempre, para que recuerdes de dónde vienes. El anuncio. Paloma dobló la carta cuidadosamente y miró a sus empleados, muchos de los cuales tenían lágrimas en los ojos. Por eso hoy quiero anunciarles algo importante. He decidido convertir todas nuestras empresas en cooperativas. Un murmullo de asombro recorrió el salón. A partir del próximo año todos ustedes serán accionistas de las empresas donde trabajan. Las ganancias se repartirán entre todos, y las decisiones importantes se tomarán en conjunto. María levantó la mano tímidamente. «Patrona, ¿eso significa que ya no será nuestra jefa?». Paloma sonrió. «Significa que seremos socios, y significa que cuando yo ya no esté, estas empresas seguirán beneficiando a las familias que han trabajado para construirlas». José se levantó. «¿Y usted qué va a hacer?». «Voy a seguir trabajando con ustedes, pero también voy a crear una fundación. Alejandro y yo queremos abrir hospitales rurales en todo el sureste del país, y queremos que nuestros hoteles y restaurantes financien esos hospitales». Elena se acercó y abrazó a Paloma. Su abuela estaría muy orgullosa. «Espero que sí, pero más que eso espero que mis hijos estén orgullosos cuando llegue su momento de tomar estas decisiones». Epílogo del epílogo. 5 años más tarde, Paloma estaba sentada en el mismo restaurante de la Condesa, pero ahora acompañada de 3 niños. María Elena,
de 10 años, y los gemelos Santiago y Esperanza, de 2 años. El restaurante seguía lleno todos los días, pero ahora tenía una placa en la entrada que decía Cooperativa Tradición Mexicana, fundada en memoria de Esperanza Rivera. María, que ahora era la presidenta de la cooperativa de restaurantes, se acercó a la mesa. Paloma, llegó este sobre para ti. Era una carta de París. El remitente era Sofía. Querida Paloma, espero que estés bien. Te escribo para contarte que Ricardo y yo nos divorciamos hace un año. No fue por tu culpa, sino porque él nunca pudo superar el fantasma de lo que pudo haber sido. Pero no te escribo para contarte eso. Te escribo porque quiero agradecerte. El día que nos encontramos en París, después de que te fuiste, Ricardo me contó toda la verdad sobre su relación contigo. Y aunque al principio me dolió, después me di cuenta de que me habías hecho un favor. Me habías mostrado el tipo de mujer que quería ser, fuerte, independiente, exitosa por mis propios méritos. Ahora estoy estudiando un posgrado en Administración de Empresas en la Sorbona. Trabajo medio tiempo en una ONG que ayuda a mujeres emprendedoras inmigrantes. No tengo mucho dinero, pero por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. Ricardo se mudó de regreso a México. Escuché que está trabajando como vendedor en una empresa de seguros. Espero que encuentre la paz que nunca pudo encontrar conmigo. Gracias por enseñarme, sin querer, que una mujer puede ser completa por sí misma. Con cariño, Sofía PD. Vi en las noticias que abriste tu 10º hospital rural. ¡Felicidades! Paloma dobló la carta y sonrió. Después miró a sus hijos, que estaban dibujando en sus cuadernos, mientras Alejandro les enseñaba los nombres de los órganos del cuerpo humano. ¿En qué piensas?, le preguntó su esposo. En que mi abuela tenía razón. La verdadera herencia no es lo que dejas, sino lo que enseñas. Santiago levantó su cabecita. Mami, cuando sea grande voy a tener restaurantes como tú. Vas a tener lo que quieras tener, mi amor. Pero recuerda siempre que lo importante no es lo que tengas, sino lo que hagas con lo que tengas. Y si quiero ser doctor como papá, entonces serás el mejor doctor del mundo. ¿Y si quiero ser las dos cosas? Paloma se rió y lo abrazó. Entonces serás un doctor que tiene restaurantes, o un restaurantero que cura gente. Lo importante es que siempre ayudes a otros. Esperanza, que había estado callada, finalmente habló con su vocecita de 2 años. Yo quiero ayudar a la gente como mami. Paloma sintió lágrimas en los ojos. Su abuela Esperanza había plantado una semilla que había crecido hasta convertirse en un árbol, y ahora ese árbol estaba dando frutos que plantarían sus propias semillas. La herencia secreta no había sido el dinero, había sido el amor, la responsabilidad y la sabiduría de saber que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte. Y en algún lugar del cielo, una abuela sonreía, sabiendo que su lección más importante había sido aprendida, que las mejores herencias no se cuentan en pesos, sino en las vidas que se tocan y se transforman para bien.